sobre todo esta reunión se hizo para las personas que tengan dudas, ¿no? O sea, si quieren preguntar algo, a veces es mejor hacerlo así por audio para que se pueda entender mejor la duda que tengan, ¿no? Va a ser breve esta clase, bueno, hasta las 10, ¿verdad? Y he preparado de algunos, bueno, no soy tan hábil en poder manejar paquetes de orgánica para poder dibujar rápidamente los compuestos químicos, ¿no? Entonces lo que yo hice es, de exámenes pasados, recopilar algunos específicamente basados en reacciones químicas. Mañana vamos a hacer un poco de estereoquímica, pero el día de hoy nos vamos a basar en reacciones químicas. Entonces lo que hice es recopilar algunos ejercicios de exámenes pasados netamente del ingeniero, bueno, del doctor Viraseca. Y bueno, vamos a ir resolviendo con ustedes, ¿ya? Pueden ver el PowerPoint. Voy a presentar. Bueno, estas fotos las saqué ahorita. Mejor no lo presentaré porque vamos a marcar. Se puede marcar, sí. Ya. Entonces empezamos con la primera pregunta. No sé si alguien más va a añadirse, no creo. Ya, empezamos. El primer ejercicio te dice, ya a ver si está uniendo alguien. Ya, entonces empezamos con el primer ejercicio de todos los que vamos a hacer hoy día. Te dice cuál de las siguientes moléculas tiene una rotación específica nula. Entonces acá tenemos que partir con varios conceptos, ¿no? No sé si alguien puede grabar la clase tal vez y luego me puede hablar a mí para yo poder compartirlo a todos, pero vamos a tratar algunos conceptos exclusivos de esta parte que es estereoquímica en este ejercicio, ¿no? Te dice cuál de las siguientes moléculas tiene una rotación específica nula. Entonces, partimos de los conceptos de cuando una molécula no tiene una rotación específica, ¿no? Tú tienes que, para poder resolver estos ejercicios, lo primero que tienes que preguntarte es cuando una molécula no tiene una rotación específica. Entonces, hay dos conceptos de los cuales tú tienes que partir. Una molécula, se siguen añadiendo, ya. Una molécula no tiene una rotación específica cuando no tiene un centro estereogénico. Cuando no tiene un centro estereogénico. ¿Qué significa eso? Cuando no tiene un centro, no tiene un carbono, digamos, si yo analizo este carbono de acá, que lo estoy dibujando aquí, este carbono de acá, cuando este carbono de acá no tiene cuatro sustituyentes diferentes. Es decir, ustedes saben que el carbono tiene cuatro enlaces, ¿verdad? Puede unirse con cuatro moléculas. Un enlace del tipo sp, ¿no? Puede tener cuatro de estos enlaces, entonces podría tener un enlace sp3, ¿no? S, sp, sp2 y sp3. ¿no? Entonces, el primer concepto que tú tienes que saber es que una molécula tiene una rotación específica cuando uno de sus carbonos esté enlazado con cuatro moléculas diferentes. Si analizamos este carbono de acá, pueden fijarse que acá tengo un CH3. Estas flechitas de acá, bueno, esto ya es orgánica 1, pero vamos a explicar con Chuis. Estas flechitas que ustedes ven acá, ¿qué significa? Que obviamente esto es un CH3, a ver, pero lo interpretan así en los libros. Obviamente este es un CH3, a ver. Sí, digamos, este es un CH3. Pero ¿qué significan estos palitos? Significa que este grupo metilo se encuentra en la parte de atrás de la molécula. Por el otro lado, esta barrita negra que está pintada significa que el grupo metilo está hacia nosotros, está saliendo de la pantalla, obviamente tridimensionalmente, ¿no ves? Tú tienes que imaginarte la molécula. Entonces, en esta parte, el H3 está yendo al lado opuesto de nosotros, hacia atrás, y es de este lado hacia adelante, ¿no ves? Cuando una molécula tiene una rotación específica, cuando uno de sus carbonos, o varios, ya sea uno o varios, uno es suficiente, tenga cuatro sustituyentes diferentes. En ese caso se dice que esa molécula tiene un centro estereogénico, se llama centro estereogénico. Pueden anotarse eso. Yo si quieren luego les voy a pasar el weight, el volumen 1 y el volumen 2,
para mí, sinceramente, es mejor tenerlo en PDF, porque tú buscas centro estereogénico en el PDF y te va a mostrar el libro en donde habla de centros estereogénicos. Entonces, para mí, sinceramente, se me es más fácil tener PDFs. Así no tienes que leer todo y buscar lo que realmente estás buscando. ¿Verdad? Entonces pueden anotarse centro estereogénico y en el weight, en el PDF, buscan eso y les va a hablar mucho de centros estereogénicos. Ya, ese es el primer concepto. Si nos fijamos en esta molécula específicamente, este ciclohexano con dos metilos sustituyentes, aquí tiene un centro estereogénico, ¿no ve? Tiene un grupo metilo, por esta parte tiene un grupo etilo unido a un metil, y por esta parte tiene un propilo, fíjense, CH2, CH2, CH2. Es un grupo propilo. En el otro lado, CH2, CH2 y CH3. Es un grupo etilo, pero enlazado a un metil. ¿A ver? Entonces son cuatro sustituyentes diferentes. Tú me dirás, pero solo son tres. Un grupo metil, aquí un grupo etil con un metil y aquí un propil. ¿Qué pasa? Cuando nosotros dibujamos o representamos estas moléculas, los hidrógenos siempre se sobreentienden. Es decir, que acá hay un enlace más donde hay un H. ¿No ven? Así. Pero este hidrógeno, cuando tú lo representas así mediante barras, siempre el hidrógeno se sobreentiende, ¿ya? Entonces, hay un hidrógeno que está saliendo hacia la pantalla, porque este metil está hacia adentro, ¿no? Por tanto, el hidrógeno está saliendo hacia la pantalla. Entonces, esta molécula sí cumple con el centro estereogénico. Entonces, tú podrías estar seleccionando, digamos, eh, cuáles tienen una rotación específica nula. Podrías decir que al tener un centro estereogénico, tiene una rotación específica, entonces no es nula. Pero mucho ojo. Ahora avanzamos el siguiente concepto. Una molécula no va a tener una rotación específica cuando tenga un eje de simetría, ¿ya? Cuando tú partas la molécula por la mitad y veas que el lado izquierdo no se parece al lado derecho. Cuando ambos se parecen, cuando ambos lados se parecen, como tú lo partas, como quieras partir la molécula, como tú quieras partir, y el lado izquierdo y el lado derecho no se parecen, o en este caso, sí se parecen, tiene una rotación específica nula. No tiene una rotación específica. ¿Cuándo? Cuando el lado izquierdo y el lado derecho de la molécula se parecen o tienen similitud. ¿Ya? Esos dos conceptos son los que tienen que saber y de esa forma ya vamos a empezar a resolver este primer ejercicio. Si se fijan, el ejercicio número 1 es sencillo, ¿verdad? Porque si tú partes la molécula de acá, si tú partes de la mitad, si te puedes dar cuenta, este lado izquierdo se superpone al lado derecho, ¿no ve? Como una torta. Si unes la torta, partes a la mitad y unes ambos lados, te vas a dar cuenta que este metil se va a unir con este otro metil. ¿Ya ve? Entonces, tiene un plano de simetría. Por tanto, esta molécula, a pesar de que tiene centros estereogénicos, mira, te voy a pintar sus centros estereogénicos. Estoy pintando sus centros estereogénicos. A pesar de que tiene centros estereogénicos, por tener un plano de simetría, esta molécula no tiene una rotación específica. Entonces, una de nuestras respuestas es el inciso 1. ¿Verdad? Ya sabemos que esta molécula no tiene una rotación específica. Partimos con la otra. Si te fijas acá, el CH3 está hacia adentro y este grupo metilo está hacia nosotros. ¿Verdad? Por tanto, si tú lo quieres partir esta molécula por la mitad, te vas a dar cuenta que estos grupos metilos no se van a superponer nunca. Entonces, a pesar de que tú puedas en el papel saber que ambos son CH3, pero tridimensionalmente te vas a dar cuenta que nunca se van a superponer. Entonces, esta molécula sí tiene una rotación específica. Esta puede ser R y esta puede ser S. Entonces, sí tienen rotación específica, la molécula en su totalidad. ¿Ya? Entonces, no es un inciso. Vamos con la siguiente. Este es interesante. ¿De qué forma tú puedes partir esta molécula? Miren, yo la voy a partir así, si se fijan, de esta forma, justo en los átomos de nitrógeno. Puedes partir los átomos, por si acaso. No se preocupen de eso. Si tú te fijas de esta forma, te vas a dar cuenta que este lado con este lado sí se parecen.
Pero hay algo que no coincide. Este grupo carbonilo, esta cetona cíclica que está en este ciclo de amino, ¿no ves? Un ciclo de amino, por si acaso. Este grupo carbonilo no tiene a este lado, ¿no ves? Mucho ojo con eso. Entonces, tú como lo partas de esta parte, si no tuviera este grupo carbonilo, tú puedes decir que sí hay un plano de simetría, si no tuviera este grupo carbonilo. Pero al haber este grupo carbonilo, entonces esta molécula sí tiene una rotación específica. Sí tiene una rotación específica. ¿Por qué? Porque tiene centros estereogénicos y no tiene un plano de simetría. Entonces, ¿no? Esos dos conceptos que estamos avanzando. Entonces, no tiene un plano de simetría, por tanto, sí tiene una rotación específica, que no es nula. ¿Ve? Vamos al siguiente inciso. Si te fijas cómo puedes partir esta molécula, la más fácil sería así, ¿no ve? Pero si lo partes de esta forma, si te das cuenta, esta parte de acá, este grupo carbonilo de acá, este grupo, ¿dónde se va a ir? ¿A qué parte se va a ir? Se va a venir aquí. ¿Ver? El grupo carbonilo va a venir acá, si lo partes, si te das cuenta. Y este grupo metilo va a venir acá. Entonces, a pesar de que tú pienses que se van a superponer, no se superponen. Este carbonilo va a venir junto con el metilo. Carbonilo con metilo. No son simétricos, ¿vale? Hay lo mismo acá. Metilo con carbonilo. No son simétricos. Entonces, no se superpone la molécula. Tampoco. Entonces, tiene una rotación específica. Y lo mismo acá. La forma de poder partirlo es así, ¿vale? La más viable. Y lo único que acá no difiere, en este caso, son los grupos metilo. Hay un grupo metilo hacia atrás y acá hay un grupo metilo hacia adelante. Por tanto, no tiene un plano de simetría. Sí tiene centros estereogénicos, o sí, centros estereogénicos, ambos, pero sí tiene un plano de simetría. ¿Sabe? También, en vez de centros estereogénicos, tal vez el docente o el doctor les enseñó con carbonos quirales, ¿no? Un carbono quiral. ¿Cuándo es un carbono quiral? Cuando tiene cuatro sustituyentes diferentes. ¿Verdad? Carbonos quirales. Entonces, nuestra respuesta sería el inciso 1. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. Acá avanzamos con el siguiente ejercicio. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo antes de continuar. Ya. Bueno, entonces el siguiente ejercicio. Te dice, ¿cuál de las siguientes estructuras formarán moléculas quirales al someterlas a una reacción de reducción con hidruro de litio y aluminio? Entonces, este es un ejercicio típico de examen en donde te dice cuáles formarán moléculas quirales o centros estereogénicos. ¿Sabes? Los centros estereogénicos son carbonos quirales que tienen cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, si te fijas, creo que lo tengo por acá. Aquí está lo que les decía, la forma de poder partir, ¿no? Este adelante y atrás no se superponen, este brazo voy a pasar, no se preocupen. Y en dónde estamos, que creo que no se ve bien, no le saqué una buena fotito, pero es esto lo que quiero mostrarles. Ya, no lo saqué bien. Ya, pero si se fijan aquí al final, este es el hidruro de aluminio y litio, ¿no? Este es un agente reductor, en este caso, es un agente reductor. ¿Cuál es el objetivo de los agentes reductores? Formar alcoholes, de cetonas, alcoholes, de aldehídos, alcoholes. A ver, ¿cuáles son agentes oxidantes? Permanganato de potasio, dicromato de sodio, dicromato de potasio, que esos en vez de reducir, oxidan, es decir, de alcoholes a cetonas, de alcoholes a aldehídos. A ver, son inversos. En este caso tenemos un agente reductor, es decir, que vamos a obtener alcoholes, y el ejercicio nos dice, eh, ¿cuál es que nos dice el ejercicio? ¿Cuál de las siguientes estructuras formarán moléculas quirales? Entonces nos fijamos el inciso 1. Si te fijas, aquí está el grupo carbonilo, la cetona cíclica, y al tú reducirla a este doble enlace se rompe, ¿no ves? Y vas a tener un OH y un hidrógeno. Acá está. No les pide mecanismo de reacción, entonces directamente pueden plasmarlo así, ¿no ves? En su hojita.
porque en su examen obviamente solo va a ser seleccionar el inciso. Y en este caso, si te fijas, un OH y H. Hay dos sustituyentes diferentes, nos fijamos los otros dos. Por esa parte tenemos un grupo propilo y acá tenemos un grupo etil que al medio tiene un grupo metilo. Entonces, sí tiene cuatro sustituyentes diferentes. Por tanto, sí tiene un centro quiral, un centro estereogénico, por tanto, tiene una rotación específica. Entonces, sí, esta sí cumple que tiene al final de la reducción un carbono quiral. Seguimos con la siguiente y no se puede ver, perdón, no saqué una buena foto. La siguiente te dice, bueno, es la propanona, ¿no? Propanona. Esta propanona, cuando tú la reduces, te vas a dar cuenta, no sé si se ve un poquito por lo menos, fíjense, te da también un OH y H, ¿no? Dos sustituyentes diferentes, por ahora estamos bien, pero si te das cuenta, en esta parte, si te das cuenta, en esta parte hay un grupo metilo aquí, hay un grupo metilo acá, y de la misma forma al otro lado hay un grupo metilo. Entonces tenemos dos grupos metilos, coinciden, ¿no ven? En realidad solo tiene este carbono al final, este carbono de acá, sí, no se puede ver. Este carbono de acá solamente tiene tres sustituyentes diferentes, un OH, un H y dos metilos, que son lo mismo, ¿no ven? Entonces, esta molécula, después de ser reducida, no forma un centro estereogénico o un carbono quiral. ¿Sabe? Entonces, no, por eso le puse X. ¿Sabe? ¿Qué más? La siguiente, tenemos un éster, el ciclohexilmetil éster, ¿sabe? O el metoxi ciclohexílico, si quieren llamarlo así. Cuando tú reduces este éster que vemos acá, aquí de la misma forma vas a tener un alcohol acoplado con un enlace a un hidrógeno, ¿no? Y de entrada ya te das cuenta que acá hay un ciclohexil, a este lado hay un éter, ¿no? Un metoxi y un ciclohexil, y por tanto hay un OH y un H, entonces este carbono sí tiene cuatro sustituyentes diferentes, por lo tanto sí se genera un carbono quiral, ¿no? Facilito. Entonces, ¿cuándo es un carbono quiral? Cuando tiene cuatro sustituyentes diferentes. Yo en este momento soy auxiliar del Centro de Investigación Agroindustrial, CTA, y por si acaso en mi examen entra también esto, ¿no? Algo así entró a mi examen, porque el doctor Viraseca es el encargado de dar los exámenes, por si acaso. Así que los que estén interesados en ser auxiliares de aquí, son jóvenes ustedes, ¿no? Y si están realmente interesados, si les gusta un poquito, digamos, la orgánica, tienen que profundizarse en centros estereogénicos, porque entra al examen. Al menos dos preguntas entró. Y si te das cuenta, si te preparas desde ya, desde orgánica 2, digamos, si te vas preparando, puedes al año, si quieres, o aquí a 2 años, eh, poder postularte, ¿no? A ser auxiliar de investigación. Y ese es el objetivo al final, ¿no? Y, o sea, me hablan nomás y yo puedo pasarles el material, porque yo igual ya me voy a ir este año, yo creo. Y, o sea, sin miedo me hablan y yo les puedo decir más o menos qué puede entrar y qué pueden prepararse. Entonces, no le tomen a la ligera lo que aprendan en orgánica, porque siempre después se aplica, ¿ya? Bueno, ya estamos en esta pregunta. Continuamos con la siguiente. Aquí te decía de falso y verdadero. Dijimos que nos íbamos a basar netamente en eh, ejercicios de reacciones, ¿no? SN1, SN2, E1, E2. Acá te dice las reacciones de eliminación E1 y te da propuestas, ¿no? Tú tienes que saber cuáles son las correctas y cuáles son las falsas. Es una reacción selectiva, estereoselectiva. Entonces, cuando a ti te preguntan si es estereoselectiva, lo que te están preguntando en realidad es lo siguiente. Si esta reacción conduce de manera predominante a la formación de un estereoisómero. O sea, es decir, que cuando tengas dos productos, te dice que sea estereoselectiva, es decir, que tengas el 80% de uno y el 20% de otro. ¿Se cumple eso en una SN1? Perdón, en una E1, ¿se cumple eso? Sí, ¿no ven? Sí, aún sí.
¿Por qué? Porque hay, si se dan cuenta, en Orgánica 1 llevaban eh, orientación Markovnikov y orientación anti-Markovnikov, ¿no ve? Markovnikov, ¿qué era? Formaba el alqueno más sustituido, que tenía enlazados a más grupos o a más átomos de carbono, si quieren llamarlo así, ¿no ve? Entonces la respuesta acá es verdadero. A ver, no sé cómo puedo. Ahí, le voy a poner el sitio. Verdadero. Es una reacción estereoespecífica. ¿Qué te pregunta cuando es una reacción estereoespecífica? ¿Solo se forma un estereoisómero? No, ¿no ve? Sí se forma otro, pero sí es no es estereoespecífica, pero sí es estereoselectiva. Entonces, no es estereoespecífica. ¿Cuál es la estereoespecífica? La E2. ¿No ve? E2, porque solo hay un producto. Pero la E1 se forma siempre un carbocatión inicialmente y de ahí siempre hay dos productos o puede haber tres, pero siempre hay uno en su mayoría. Entonces, ¿es estereoselectiva? Sí, pero no es estereoespecífica. La siguiente es una reacción concertada. ¿Qué te quiere decir cuando te habla de concertada? ¿Ocurre en una sola etapa, una SN2 o una E2? ¿Ocurre en una sola etapa la E1? No, ¿no ve? Porque hay dos estados de transición, formación de un carbocatión y la otra, eh, el ataque de la base, ¿no ve? Nucleofílico o de la base. La siguiente te dice, ¿tiene la misma velocidad para cualquier sustrato? Se está hablando específicamente de la E1, a ver qué puse acá. No importa la formación del carbocatión, en realidad te está preguntando eso. Y si estamos hablando de una E1, sí influye la formación o la estructura del sustrato. ¿Por qué? Porque un carbocatión primario no va a reaccionar tan rápido como un carbocatión terciario. Si estamos hablando de una E1, los que favorecen a una reacción E1 son los carbocationes terciarios. Entonces, aquí es falso, porque sí influye la estructura del sustrato. ¿No ven? Si fuera una E2, ya, no influye. Lo siguiente que dice. Pasa por dos estados de transición. Aquí quizá faltaba de transición. Y sí, esto es verdadero. Ya sea una SN1 o una E1, sí pasa por dos estados de transición. ¿Cuál dijimos? La primera es la formación de un carbocatión y la siguiente es el ataque del nucleofílico o el ataque de una base, ¿no? Ya sea una SN1 o una E1. Bueno, está fácil. El siguiente te dice, completa las siguientes reacciones. ¿Ya? Para que un poquito más ustedes puedan estudiar en su casa. Yo les voy a decir qué tipos de reacciones son estas. Por ejemplo, acá creo que no te daba esa respuesta, ¿no? Era como que esto más esto, ¿qué te da? Y si se dan cuenta acá, es una reacción de tipo Friedel y Kraft. Se llama así, Friedel y Kraft, ¿ya? Alquilación de Friedel y Kraft. Tú en el weight, agarras tu weight, buscas alquilación de Friedel y Kraft y te va a aparecer el mecanismo de esta reacción, ¿ya? Y simplemente es una alquilación a un anillo aromático. Lo único que tú tenías que saber acá, si este grupo nitrilo, este es un grupo nitrilo, SN, es un grupo nitrilo, es un activante o un desactivante. Entonces, ¿qué tienes que saber para tu examen? ¿Cuáles son los grupos activantes y cuáles son los grupos desactivantes en anillos aromáticos? ¿No? Yo sé que este es un grupo desactivante. ¿Cuándo es un grupo desactivante? Cuando abstrae densidad electrónica del anillo aromático. Cuando, por así decirlo, absorbe estos pares de electrones. Que este par de electrón se venga aquí, digamos, aquí a formar un doble enlace. ¿No? De esa forma abstrae densidad electrónica, por tanto es un grupo desactivante, y los grupos desactivantes orientan siempre la reacción en las posiciones meta. Entonces, hacer una simple alquilación, lo único que tienen que saber es que este grupo nitrilo va a orientar la reacción o la alquilación en una orientación meta. Mm, Yo creo que todos saben cuál es la posición orto, meta y para, ¿no ven? Siempre, por si acaso hay veces que no pueden. Entonces, un poquito vamos a explicar esto. Si tú tienes únicamente, digamos, un benceno, no sé, aquí no puedo dibujar ni el benceno. A ver, ya digamos, este. Imagínense que este es un benceno con sus pares de electrones, ¿no? Voy a poner blanco.
Imagínense que este es un benceno con sus pares de electrones. Si tú tienes únicamente al benceno, no puedes hablar absolutamente nada de las posiciones orto, meta y para. No puedes cuando tú tienes un benceno. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un grupo metilo aquí? Sí, imagínense que este es un grupo metilo, un CH3. Ese es un CH3, ¿no? Ahí está. Entonces, recién tú puedes hablar de posiciones orto, meta y para cuando tienes ya un sustituyente en el benceno. Recién puedes hablar de posiciones orto, meta y para. Recién. ¿Por qué? Porque las posiciones orto, meta y para siempre dependen del sustituyente. Si tú tienes este grupo metilo, sus laditos, estos laditos, son las posiciones orto. ¿Con respecto de quién? Del metilo, siempre del sustituyente. Estas son orto. Luego, ¿qué viene? Estas posiciones son meta. ¿Con respecto de quién? Del grupo sustituyente, siempre del sustituyente. Saltado un hito son meta y el opuesto del grupo sustituyente es el para. ¿No ve? Al ladito del grupo sustituyente que son orto. Luego que siguen meta y el lado opuesto para. Orto, meta y para. Siempre vas a hablar de posiciones orto, meta y para cuando tengas un sustituyente en tu benceno. Acá tenemos un grupo nitrilo. Aquí están las posiciones orto con respecto al nitrilo, meta con respecto al nitrilo y para el lado opuesto. Al ser un grupo desactivante, va a orientar a las posiciones meta. Entonces, directamente meta. Puede ser aquí al lado izquierdo o al lado derecho, no importa. Es la misma molécula. ¿No? La siguiente, simplemente esta es una reacción de sustitución. Esto no se da de forma práctica, ¿ya? Pero como el papel aguanta todo, fíjense, necesitas 300 grados centígrados a presiones elevadas, ¿no? O sea, necesitas reducir la presión bruscamente para poder realizar una sustitución en anillos aromáticos. No sé si se acuerdan o han llevado a Verónica 2, una regla que les dice o que se les enseña en esa materia es que no existe sustituciones nucleofílicas en anillos aromáticos. Pero si te das cuenta, tú me preguntas, ¿pero aquí hay una sustitución nucleofílica? Este es un anillo aromático y se está sustituyendo el bromo por el amoníaco. Sí hay una sustitución. ¿Y por qué me enseñan que no hay antes? Pero sí, sí puede existir. ¿Pero en qué condiciones? Elevadas presiones y elevadas temperaturas. Necesitas condiciones fuertes, realmente elevadas, para que ocurra una sustitución. Entonces, de forma práctica, si tú quieres hacer en el laboratorio esto, no vas a poder. ¿No? Pero si te fijas, sí puede darse, pero en condiciones muy fuertes. ¿Ya? Entonces, simplemente es amoníaco, va a haber una sustitución microfílica, pero lo que tienes que poner es elevadas presiones y altas temperaturas. ¿No? Lo siguiente, aquí tenemos el naftaleno y tenemos el 1-naptol. ¿No? 1-naptol. Esta es la posición 1 del naftaleno y esta es la posición 2 del naftaleno. Aquí lo que les preguntaba era completar las siguientes reacciones. Lo que no había en este ejercicio era esta parte, no había esto. ¿Ya? Siempre te daba el sustrato y el producto. Entonces tú tenías que completar esto. La forma de, creo que yo lo hice acá. Aquí está la de Friedrich Graf. Por si acaso así se escribe Friedrich Graf. ¿Ya? Y aquí está un poquito el mecanismo de reacción. Pero si quieren profundizar esto, el weight, como les dije. Aquí está. Tú tienes el naftaleno inicialmente. Cuando tú acidificas con ácido nítrico tu naftaleno, inicialmente tienes la nitración del naftaleno. ¿No? Esta reacción se llama nitración del naftaleno. Luego de la nitración, tú implementas hierro en ácido clorhídrico. Lo que te ocasiona esto es la reducción del grupo nitro. Reduces tu grupo nitro a NH2. Por si acaso, aquí puedes usar hierro en ácido clorhídrico o a veces puedes implementar también azufre, dihidruro de azufre en ácido clorhídrico en presencia de etanol. ¿Ya? Eso es para una reducción selectiva, por si acaso. Anótense reducciones selectivas, por si acaso les voy a preguntar. Entonces, esta es una reducción del grupo nitro, ¿verdad? De NO2 a NH2, amoníaco, un grupo amino. ¿Verdad? Luego del grupo amino, tú reduces tu grupo amino con
nitrito de sodio, este es nitrito de sodio en ácido clorhídrico, y lo que obtienes es una osazona. Esta es una osazona, se llama una osazona, ¿ya? Que en presencia de ácido, aquí puedes poner ácido sulfúrico y agua, o si quieres H3 o más, es lo mismo, obtienes tu grupo fenólico, el naftaleno, el naftol, perdón, naftol, ¿no? Este es el 1-naftol. Eh, Creo que eso era todo. Sí, eso era todo de esa pregunta. Aquí hay otro ejercicio donde te dice que a partir del benceno obtengas este dihidróxido, si no me equivoco, que es el versenol o versinol, si no me equivoco. Ese es el versinol, ¿ya? Aquí un poquito traté de poner el mecanismo de reacción. Si se fijan, era que no borré esto. Yo quería hacer aquí una reducción selectiva. Fíjense, el dihidruro de azufre, amoníaco y etanol te da una reducción selectiva. ¿Qué significa una reducción selectiva? Que solo un grupo nitro se reduzca, es decir, que acá, digamos, se mantenga esto NO2, así, digamos, así. Que uno se reduzca, pero el otro no. Eso se llama una reducción selectiva. Pero en este ejercicio no me sirve, porque igual necesito reducir ambos, ¿no ve? Pero puede haber ejercicios en que solo te interese reducir uno para que el otro se mantenga como N2. De esa forma tú manejas los mecanismos de reacción para que te dé el producto que tú deseas. ¿No ve? En este caso, si te das cuenta, tú nitras primero, nitras 1, digamos, NO2. La siguiente nitración, aquí puse dos equivalentes de ácido sulfúrico en presencia de ácido nítrico. ¿Sabe? Si tú nitras la primera parte, tienes un NO2. Si nitras la siguiente vez, al ser NO2 es un grupo desactivante. Entonces, la siguiente nitración te va a dar en la posición meta. Entonces, no necesitas hacer reducciones selectivas acá. ¿No ve? Es facilito. Luego de la doble nitración, haces una doble reducción, dos equivalentes de hierro en ácido clorhídrico. Entonces tu grupo nitro se convierte en una amina, ambas aminas, reduces nuevamente con nitrito de sodio y ácido clorhídrico, tienes tus osazonas, ¿no ven? Y en medio ácido, aquí está, les dije, ácido sulfúrico en presencia de agua, también dos equivalentes, tienes tus dos hidróxidos, ¿no ven? Sencillito. Y por último, si no me equivoco, era esto. Eh, esto no lo hice, si no me equivoco. Bueno, este ejercicio no sé si está aquí. No está. Aquí está, aquí está. No, no está. Ya, entonces me falta explicarles esto. Esto de acá. Esta parte de acá, fíjense en la parte de abajo, por favor. Les decía en este ejercicio completar la reacción, ¿ya? O sea, te daba esto, te daba el alcohol y te decía que obtengas este éter, ¿ya? Este éter. Entonces tú tenías que poner tus reactivos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer siempre es, esto los enseña ya en laboratorio de orgánica 1, un ratito, por favor. Esto les enseñan a ustedes en orgánica 1, que inicialmente tienes que poner sodio metálico a tu solución, a tu alcohol o presencia de etanol, como tú quieras, y de esta forma tú oxidas a tu alcohol. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de tener un etóxido, un óxido o negativo, ¿no? Que ahora son cargas formales, oxígeno cargado negativamente con el sodio cargado positivamente, entonces eh, se estabiliza, ¿no? Que luego puedes tú implementar, esta se llama, por si acaso, eh, este, eh, una reacción de tipo Williamson, ¿no? Williamson. Si quieren pueden buscar reacción de Williamson, en donde inicialmente formas el grupo metoxi, y por medio de una SN2 con un grupo alquilo, un halogenuro de alquilo, te da una reacción SN2 y obtienes tu éter que tú quieres. Entonces, la respuesta era sodio metálico y
el halogénuro de alquilo que tú quieras. En este caso, como tienes un CH3, entonces un CH3 unido a un grupo halogénuro cualquiera. Este yodo, por ejemplo, puedes poner bromo o cloro, pero el yodo es el mejor grupo saliente. ¿Por qué? Porque su número atómico es el más elevado, por tanto es un átomo más grande que la carga negativa lo estabiliza de mejor forma. ¿Verdad? Simplemente la respuesta era sodio metálico en presencia de un halogénuro de alquilo. Y los últimos ejercicios que hice para esta clase eran estas de acá. No pude completarlas estas, pero voy a tratar de explicarles bien, ¿ya? Aquí te decía completar las siguientes reacciones y no te daba esto, esto no te daba, ni tampoco te daba esto. No te daba los productos, en realidad. Solo te daba el activo y sus reactantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un alcohol y el ácido sulfúrico. Cuando tú veas un alcohol en presencia de ácido sulfúrico, tienes que saber que este ácido sulfúrico va a reaccionar únicamente como un catalizador. ¿Qué significa que sea un catalizador? Que va a donar algo, por así decirlo, va a donar algo, pero luego se lo va a recuperar. Va a querer quitarlo de nuevo. No hice el mecanismo de reacción, me hubiera gustado hacerlo, pero se los voy a hacer. Ya no está aquí. Entonces, ¿qué pasa en una primera etapa? Cargado parcialmente negativo este, roba un hidrógeno. Va a robar solo un hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una molécula de agua. Aquí, a ver, en esta parte acá vamos a tener un H más aquí. Entonces tenemos H2O acá. Por lo tanto, el oxígeno acá está cargado positivamente. Al ser ya una molécula de agua, ¿qué es lo que va a pasar con esta parte? Esta molécula de agua se va a querer estabilizar, entonces se va a querer salir de la molécula. ¿No ven? Se sale de la molécula, este H2O. Por tanto, en este carbono, tú tienes una carga positiva, ¿no ves? Aquí vas a tener una carga parcial positiva o una carga formal positiva. Entonces, al tener un ácido acá que no tiene un hidrógeno, ¿qué hemos dicho que iba a ser el catalizador? Se lo va a recuperar. ¿De dónde va a recuperar? De la molécula. Tú puedes poner acá, digamos, que acá hay un hidrógeno, ¿no? Que se sobreentiende. Eso lo habíamos dicho al principio de la clase. Aquí tú tienes un hidrógeno que se está sobreentendiendo. Entonces, este ácido se va a regenerar. Va a querer capturar un hidrógeno, se lo va a recuperar su hidrógeno. Y entonces este par de electrones va a entrar aquí para estabilizar la carga del carbono. ¿Sabe? Ese en realidad es el mecanismo de reacción. Hubiera querido hacerlo, pero no me ha dado tiempo. Entonces, puedes tener dos productos. Que el doble enlace esté acá, como yo lo he dibujado ahorita, aquí. Un doble enlace aquí. O este doble enlace aquí. ¿Sabe? Cualquiera de los dos. Pero, ¿cuál se va a dar? ¿Sabe? Porque tú sabes que aquí tienes un hidrógeno también. Aquí. Tú tienes un hidrógeno. Entonces, eh, ¿qué hidrógeno va a capturar este ácido? ¿Este o este? Hay dos posibilidades. Entonces, lo mismo, Markovnikov o anti-Markovnikov. ¿Cuál está en mayor proporción? Markovnikov. Entonces se va a dar el que yo he dibujado, este no. Va a robar entonces este hidrógeno, el ácido, para regenerarse, para tener sus dos hidrógenos. ¿No? Entonces, este es el producto. ¿Ya? Y si se fijan en el siguiente ejercicio, también no te daba el producto de la reacción, solo te daba los reactivos. Y si te fijas acá, tenemos un halogenuro, un CH3 y un etóxido. Este etóxido es buen nucleófilo, pero también es una buena base. Si tú estás en presencia de un halogenuro, aquí está un halogenuro, entonces directamente tú ya sabes que esta puede ser de tipo una sustitución o una eliminación. ¿No ven? Si te das cuenta, el etóxido es más una base fuerte que un nucleófilo fuerte. ¿Por qué? Porque es un etil unido a un oxígeno cargado formalmente de forma negativa. Es una carga total negativa. Entonces es totalmente inestable el etóxido. Entonces va a tratar de capturar hidrógenos antes de poder sustituir una molécula. Es decir, antes de sustituir por una SN2 acá,
al cloruro para que el cloro se salga, antes de esta etapa va a querer capturar un hidrógeno. Este tóxido va a capturar un hidrógeno acá. Y este par de electrones va a entrar para estabilizar la carga del carbono. A ver, lo que habíamos dicho hace ratito. Entonces, no va a dar una sustitución. Aparte, estamos en presencia de un carbocatión secundario. Pero, ¿cuál es lo importante? Qué es lo más importante acá? ¿Qué es lo más importante acá? Y yo les voy a decir. Si se fijan, al salir este halogenuro, este cloro, dijimos que acá tenemos una carga positiva. A ver, aquí tenemos una carga positiva en el carbono. Este carbono puede ocurrir en este carbono dos cosas. ¿No ven? Una etapa en la que haya una hiperconjugación. Ustedes saben que es una hiperconjugación. Cuando este hidrógeno de acá se venga aquí, se va a venir a este carbono. Se va a venir este carbono. Entonces la carga positiva se va a mover ¿a dónde? Aquí, porque este hidrógeno se va a venir acá. ¿Por qué ocurre eso? Para que se forme de esta forma un carbocatión terciario. Y nosotros sabemos que un carbocatión terciario es más estable que un secundario. Inicialmente era un carbocatión secundario, ¿saben? Y luego se ha formado un carbocatión terciario, un carbocatión terciario, ¿verdad? Entonces, un carbocatión terciario es más estable que un secundario. Por tanto, sí va a haber una hiperconjugación. Eso quería hacerlo, pero no me ha dado tiempo. Sí va a haber una hiperconjugación. Entonces, el carbocatión va a estar acá. Y eso es lo que ocurre en esta reacción. Hiperconjugación, el carbono va a venir acá. Entonces, de esa forma, la carga positiva está aquí. Y recién acá ocurre la etapa de eliminación, el ataque de la base. Puede capturar este hidrógeno de acá, si se fijan, y formar el doble enlace aquí, o capturar este hidrógeno de acá y formar el doble enlace aquí. En este caso, solo puse un producto, pero puede haber los dos porque ambos son secundarios. ¿Vale? Fíjense, Markovnikov, hidrógeno, Markovnikov aquí, hidrógeno. Ambos pueden darse. ¿Vale? Más, entonces aquí podría poner más este doble enlace acá. En vez de este. Ambos, este. ¿Vale? Porque ambos son de tipo Markovnikov. No puede haber acá, ¿no ve? Ustedes pueden poner acá, al lado del CH3, pero no, ese es antimercónico, es el que se encuentra en menor proporción, ¿ya? Bueno, no sé si tienen dudas, el día de mañana nos vamos a basar más en estereoquímica, vamos a hacer ejercicios de rotaciones específicas también, unos 3, para que estén fresquitos en eso, y bueno, con eso concluiría, ¿no? Las clases gratuitas. Creo que César está dando clases de auxiliatura, y no sé si están en sus clases también, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo, chicos, por eso es que como que no puedo enfocarme tanto en dar auxiliaturas. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí o qué quieren avanzar mañana. Yo mañana quería profundizar estereoquímica porque realmente es lo que más entra, ¿no? Al doctor Vilaseca le encanta porque, como les digo, en mi examen de investigación entra estereoquímica. Entonces, le encanta la estereoquímica. Si no hay más dudas, entonces, chicos, muchas gracias por su presencia, sinceramente. Me alegro que seamos 20 y espero que les haya ayudado. No tengan miedo de preguntarme si tienen alguna duda de algún examen que ustedes tengan. Yo, sinceramente, estos son los exámenes que yo tengo, ¿no? Pero si ustedes tienen otros, me pueden preguntar cómo sería esto, digamos. No duden que yo les voy a responder. Les voy a mandar, aunque sea un audio, pero yo les voy a responder. Aunque no tengo un lápiz, yo les voy a mandar un audio de cómo podría ser la respuesta. ¿Ya? Bueno, este PowerPoint yo les voy a pasar mañana después de la última clase, ¿ya? Ambas clases les voy a pasar en uno. Entonces, sería genial que mañana más estemos los 20 y así concluyamos, ¿no? Este ciclo de clases gratuitas. Bueno, chicos, muchas gracias y espero que les haya servido. Nos vemos el día de mañana con los que puedan, ¿ya? Gracias, hasta mañana entonces.